Ahora vamos a trabajar otro huayno, al que yo lo enumero como el huayno 3. Y esta manera de acompañar corresponde al sur peruano, parte de Cusco, Arequipa, Puno, inclusive Moquegua en las alturas, Apurímac. Y es lo que algunos músicos le llaman el rasgueo al revés, porque ya el chasquido está arriba en el tercer golpe. Habíamos visto que el huayno tenía el golpe aquí, después aquí, y ahora este lo tiene en el último. Sin embargo, estos tres golpes ya lo que en teoría se dice se atresilla. Ya no va a ser tanto a tic-tac-ta, 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 sino a tic-tac-tac, tic-tac-tac, tic-tac, casi la cuenta. Cuando se escribe esto en la partitura no es muy preciso, porque tenemos que saber que la partitura no es precisa, porque viene del concepto de la música occidental, y no se ajusta a muchas músicas no occidentales en el mundo, se van adaptando. Y es un acercamiento. No tocamos música por partitura, sino aprendiendo de otros maestros. Y eso sucede en todas las escuelas, por supuesto. Escuelas formales o no formales. Bien, entonces tenemos chic, 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 tun, tun, chic, tun, tun, chic. Y este acompañamiento sería así. O sea, el 1, el 2 arriba y el chasquido abajo. Entonces tengo mi menor, mi menor, acaba hacia arriba. Debemos mencionar que en el caso peruano los chasquidos siempre son hacia abajo. No existe un chasquido arriba o el ataque apagado hacia arriba. De repente alguien puede que lo toque, pero no es una exclusividad que se suele hacer en la música peruana. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una música que es una hashua de canas, o le llaman carnaval de canas. Ojo que estas músicas, o mejor dicho, la fiesta de carnaval, es eso, una fiesta, y dentro de la fiesta hay músicas. Y una de estas músicas es la hashua, que algunos también lo consideran como huayno, no en el caso de canas, pero en otros lados, estas músicas que se le dominan como género carnaval, en realidad son huaynos. Y esto es como un ejemplo para entender este tipo de huayno, que no precisamente a esta música que voy a tocar se le llame huayno. Esto ya es una discusión que hablaremos en otro video, en otro tutorial sobre los géneros y las denominaciones. Hakuchu, hakuchu, haswara patata, soltero puraya, haswara muchasun. Hakuchu, hakuchu, haswara patata, soltero puraya, haswara muchasun. Bien, solo si alguien quiere rasguear y al mismo tiempo hacer la melodía, sobre eso sigue la misma melodía y va a coincidir con algunas notas que son de la melodía que se apaga. No importa, el oído va rellenando esa nota faltante. Aquí sería re, a pesar de que sol es el agudo, pero el oído busca ese re. Ahora, ustedes están viendo que hay una parada.
o sea, una alzada como le llamamos, tenemos tun tun chic tun tun chic. Entonces, según la frase, el verso hakuchu hakuchu, ahí se suma hakuchu hakuchu, y el acompañamiento aquí choca, perdón, ataca en su chasquido. Entonces tienes tun tun chic tun chic, se suma tun tun chic tun chic tun chic chic tun. Entonces no rasguea dos veces, sino una. Y al rasguear esto, que va esperando esto, es cuando la mano se queda al aire. Y normalmente es cuando se realiza un verso o una idea melódica, inclusive cuando termina en el acorde menor. Entonces, este es el huayno del rasgueo al revés.